En horas pico se aglomera demasiadas personas, igualmente aquí en el trole. ¿Qué va a pasar también durante el tiempo que dure esta emergencia sanitaria? Gracias. Como 4 preguntas, creo. Voy una por una, ya, me acuerdo. El primer tema, respecto del transporte. No podemos paralizar el país. Las medidas que estamos tomando son para que no lleguemos al momento en el que sea necesario paralizar una ciudad o una provincia o el país. Precisamente queremos evitar eso. Para hacerlo estamos empezando por aquellas cosas de las que es más sencillo prescindir. Por supuesto que esto tiene afectaciones para todos, para el sector productivo, para empresarios, para las personas que tienen actividades económicas vinculadas para esto, para las familias que seguramente tendrán que encontrar la manera de encargar a sus hijos mientras no haya clases. Tiene repercusiones para todos, pero no estamos planteando un escenario de bloqueo total de las ciudades. Entonces, hay otros lugares, como por ejemplo el transporte público, y por eso yo lo decía, en donde estamos pidiendo que se extremen las medidas de limpieza, de desinfección, para tener mayor prevención. Igual cosa en las oficinas, en las fábricas, en las tiendas, en las farmacias, eso no se cierra, pero debemos tener la mayor precaución posible y, por supuesto, evitar que los adultos mayores salgan de las casas. Entonces, que esos medios de transporte, ojalá no los usen los adultos mayores, porque debemos evitar que esas personas sean las que entren en una condición de estar más expuestos al contagio. Pero todo esto va a seguir funcionando, las ciudades van a seguir funcionando, las oficinas van a seguir funcionando, las empresas tienen que seguir funcionando y esperamos no llegar a un momento de bloqueo de más actividades como han tenido que llegar algunos países. La siguiente pregunta. Recursos. El tema de la emergencia de salud es una prioridad. Y es una prioridad para el gobierno a pesar de las dificultades económicas que ustedes conocen que el país atraviesa. El ministro de Finanzas seguramente en unas horas les va a informar algunos créditos especiales que ya obtuvo el día de ayer, que van a ser destinados exclusivamente para atender esta emergencia. Entonces, la declaratoria de emergencia sanitaria implica también mecanismos rápidos, mecanismos expeditos de contratación de personal, de medicamentos, de insumos, pero también hay una asignación especial. El ministro de Finanzas en unas horas les va a comentar las primeras líneas que hemos conseguido. Él el día de ayer ya se lo reportó al presidente, lo harán público pronto, las primeras líneas de crédito que el ministro Martínez ha conseguido para ser destinadas exclusivamente para atender esta emergencia, pero esta es una prioridad nacional. Buenos días, para la ministra Kramer. Hablando de educación, ministra, ya la decisión tomada, 2 precisiones. Primero, ¿cómo se va a evaluar esta emergencia y esta suspensión? La pregunta va a ser ¿hasta cuándo serán suspendidas las clases, no? Y cómo se evaluará esto. Y lo otro, en relación al anuncio hecho esta mañana por el alcalde de Quito, quien dice que desde esta tarde se suspenden las clases en todo el distrito. Ahí como que no hay una coordinación, que es cómo se va a proceder en este caso. ¿Es desde mañana? ¿En Quito es desde hoy en la tarde? ¿Tiene el alcalde la atribución para tomar esa decisión? ¿Cómo lo toma el gobierno y el Ministerio de Educación, ministro? Respondo a la primera parte. Respondo a la primera parte y te dejo, María Paula, la parte de los GATS. En el caso de cómo ir evaluando, esto por supuesto también estamos trabajando en coordinación directa con el Ministerio de Salud y intersectorialmente, obviamente, todo el gabinete, para día a día ir viendo cómo se presenta y cómo se desarrolla toda esta situación. Y hasta que no haya total seguridad de que ya podemos volver a clases, no se los hará. Tengan la seguridad que la información será permanente, concreta. Recuerden ustedes ya una buena experiencia que tuvimos cuando el paro de octubre, tuvimos información permanente, aseguramos sobre todo la salud, la seguridad de nuestros estudiantes, de nuestros docentes, y creo que fue excelente para todos la tranquilidad que pudimos tener en medio de la crisis. Ahora ya repetimos lo mismo, obviamente no sabemos hasta cuándo, tampoco lo sabemos, esta incertidumbre no es solo nacional, es internacional, las cosas se van dando día a día y estamos evaluando rigurosamente lo que sucede en cada escenario en el ámbito educativo de manera intersectorial. Y te cedo la palabra de la suspensión de la...
Sí, el alcalde de Quito o el alcalde de cualquier ciudad es una autoridad para el sistema educativo municipal. Si es que el alcalde toma cualquier otra decisión, como por ejemplo adelantar la suspensión para esta tarde, eso es válido para el sistema educativo municipal. En el sistema educativo nacional, así como en el caso de puertos, de aeropuertos, se necesita tener información previa. Es lo que hemos trabajado en estos días. Por ejemplo, se necesita comunicar a las embajadas. Yo me he reunido ya con un grupo de los embajadores de varios de los países que tienen esta restricción. De inmediato tenemos que comunicar a las embajadas, a las aerolíneas, a los aeropuertos. Por lo tanto, la decisión es que las medidas entran en vigor a la medianoche de hoy, porque tan importante como la prevención es mantener la calma, tener disciplina, actuar con orden. Tenemos que evitar que los ciudadanos salgan en este momento, regresen a las casas, que los niños se regresen de las escuelas. Por esto es que las medidas se toman con cierta anticipación, porque, quiero repetirlo, el pánico, la falta de orden, la falta de disciplina es tan grave como el virus. Por eso es que las medidas tienen que anunciarse con la anticipación que lo estamos haciendo. Todas entran en vigor a partir de la medianoche de hoy. Ahí quisiera agregar una convocatoria a todos los alcaldes del país que coordinemos con el Ministerio de Educación. Desde el Ministerio de Educación y en comunicación e información directa a favor de todas las familias, niños y jóvenes del país. Estamos abiertos a trabajar juntos, a sumar esfuerzos, pero por favor coordinemos. Buenas tardes, señora ministra. Daniel Borja de Canal 1. Una puntualización. Existía hace pocas semanas y se logró evidenciar déficit en las unidades hospitalarias tanto del Ministerio de Salud como del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Incluso insumos como guantes, mascarillas, geles antisépticos. ¿En qué tiempo se dotará de lo necesario a las unidades médicas para solventar esta crisis? Y una segunda pregunta que no se respondió es, ¿las actividades en los centros de diversión nocturna desde el día de hoy serán suspendidas ya o tendrán permiso para poder ejecutarlas? Qué bestia, disculparan nomás. Esa es la mayor preocupación, eso y el fútbol. Como los lugares que a usted le preocupan, las personas están a menos de 2 metros de distancia, también se aplica la prohibición, porque son lugares cerrados, en donde las personas se encuentran muy cerca. ¿Sí? Esta es la recomendación que hacemos y es la prohibición y el control que vamos a hacer desde la medianoche de hoy, efectivamente. En los aeropuertos, por ejemplo, que estamos haciendo una toma de temperatura, que estamos preguntando sobre síntomas a pacientes, ni siquiera esa es una garantía porque no todos los pacientes muestran síntomas. La única garantía es que cada persona tenga todas las precauciones posibles y que quien empiece a sentir los síntomas se comunique por las vías que sean aclaradas. No hay garantía, no hay seguridad total. Lo que tenemos son medidas de prevención, medidas de precaución y las estamos tomando. Estas medidas del aislamiento preventivo obligatorio aplican para todas las personas, cualquiera sea el punto por el que entren al país. Tenemos 28 puntos migratorios distintos. Ministra, muy buenos días. Les saluda Priscila Salazar de Radio Cómplice FM de Cuenca. 2 precisiones. La primera es qué pasa con personas con discapacidad que trabajan. Muchas de ellas no pueden estar expuestas a problemas respiratorios, por ejemplo, y en esos casos, ¿cuál es la recomendación que se les daría a los jefes? Porque incluso he recibido, digamos que mensajes ciudadanos en los que dicen que muchas veces les piden solo un certificado y un control general, pero no existe una norma de prevención para grupos considerados vulnerables, sean personas con discapacidad o mujeres embarazadas. ¿Cuál es la recomendación ahí o el llamado que se puede hacer en estas circunstancias? Porque sí existe esa preocupación de los trabajadores, porque si bien ha dicho no se paralizará el país, pero ¿cuál es digamos que el trabajo específico para estas personas? Y por otro lado también conocer, menciona que los eventos masivos mayores con personas con más de 1000 personas
no deberán ejecutarse. En casos de, por ejemplo, reuniones de iglesia, muchas veces buscan formas también para congregarse, reunirse. Ahí, ¿cuál es la recomendación? Que sean, 900 personas sí pueden reunirse. ¿Cómo será? Para que estas instituciones también puedan seguir una norma clara y tomar decisiones al respecto de cómo ejecutar sus actividades. Eso, ministras, muchas gracias. Lo he dicho, pero lo repito. Hay reuniones, hay aglomeraciones, hay eventos que no solicitan un permiso, que puede ser un evento familiar, que puede ser un evento de una comunidad. La recomendación, el pedido es no hacerlo. El pedido es evitar las circunstancias en donde hayan muchas personas reunidas. Entonces, no es que vamos a evitar una misa, no es que vamos a prohibir una reunión de una comunidad, no es así. Pero el pedido por responsabilidad, por cuidado propio, por cuidado a mi propia comunidad, es que evitemos hacer reuniones y estar en contacto con las personas a menos que esto sea indispensable. Tenemos que cambiar también algunas costumbres, no saludarnos dando la mano, no darnos abrazo con todas las personas. Vamos a tener que extremar las precauciones, pero evidentemente para esto no hay una sanción, hay un pedido de conciencia, hay un pedido de ser responsables, de tomar responsabilidad sobre este tipo de cosas. Para personas con discapacidad o para cualquier persona en el sector privado, el pedido es que si es que tienen algún síntoma o han estado expuestos a condiciones de contagio, lo reporten a su trabajo al mismo tiempo que llamen al 171 y eviten ir al trabajo si es que se van a convertir en un factor de contagio. Ese es el pedido. Y por supuesto, tenemos que desarrollar en estos próximos días las mejores condiciones para el teletrabajo en los casos en donde esto sea posible y que no se paralice el país, que no se paralice el trabajo, que no se paralice la producción, pero que quien se pueda convertir en un factor de contagio o quien se esté exponiendo y que pertenezca a los grupos que están más expuestos, más vulnerables frente a esta enfermedad, evite también hacerlo. Y de nuevo regresamos al autocuidado y al cuidado de los otros. Ahí solo quisiera agregar que también busquemos modalidades y opciones. En el caso de educación sigue totalmente con normalidad el tema de matrículas extraordinarias, traslados se acaban ahora, matrículas extraordinarias empiezan este fin de semana. Lo que estamos haciendo es abriendo más sedes y atendiendo a grupos más pequeños en más aulas. En el caso de la entrega de los nombramientos que teníamos previsto, eventos también que pasaban más de las 1,000 personas, decidimos clausurarlos y hacer más bien eventos por distrito, que son 100, 150 personas y con mucho más aire y ventilación. Es decir, que busquemos modalidades y opciones, pero que la vida no pare, que siga todo su ciclo, pero con opciones de seguridad. Ministras, buenas tardes, Daniel Andrade de Vito TVO. Ministra, sé que usted no es de la cartera de salud, pero no sé si podamos profundizar en mayores detalles del hospital que usted ha mencionado, que estará a cargo de este virus. Este hospital, ¿qué condiciones tiene? ¿Va a dejar de atender este hospital otro tipo de enfermedades? Y si se puede saber al menos en qué provincia se encuentra. Muchas gracias. Gracias. Si es que llegara a ser necesario, por el número de personas contagiadas que requieran hospitalización, si llegara a ser necesario, por ahora se tiene previsto que 2 de los 22 hospitales se dediquen exclusivamente a esto. ¿Cuándo? El momento en el que esto llegue a ser necesario. Mientras tanto, lo que tenemos en este momento en el país son 2 pacientes hospitalizados. Es muy temprano para hablar de que un hospital se va a dedicar exclusivamente a esto cuando tenemos 2 personas, pero les quiero decir que estamos anticipando ese escenario y estaríamos preparados para hacerlo. Esta es toda la información que vamos a hacer pública por ahora. Sí, ministra, buenas tardes. Patricio Carrera, Diario El Telégrafo. Por favor, en este ámbito de la prevención y de la explicación, ustedes como autoridades, el tema esto, y la gente también se pregunta, el tema de los parques públicos, el tema de las piscinas públicas, el tema de las canchas públicas, en este sentido, se va a restringir el número de personas que ingresen a los parques públicos, a las canchas públicas, a las piscinas públicas, o la recomendación, ¿cuál es en este sentido, donde las personas usualmente los fines de semana especialmente quieren ir a hacer deporte o a pasear, etcétera? No estamos decretando un toque de queda, no estamos prohibiendo que las personas salgan. Lo que estamos es haciendo un llamado para que las personas eviten las aglomeraciones.
Si es que voy a salir a caminar en el parque de mi barrio y voy a salir a caminar a las 6 de la mañana y no hay más personas, yo estoy caminando con pocas personas, no hay ningún problema, por favor háganlo, porque la buena salud, la buena alimentación, el deporte nos va a poner en mejores condiciones físicas para enfrentar una enfermedad. No estamos restringiendo la salida de nadie, pero si lo que yo veo es una aglomeración en una piscina, si es que yo lo que veo es una aglomeración en cualquier lugar, entonces, por favor, que las personas lo eviten, en particular que lo eviten quienes tienen más alto riesgo al contraer la enfermedad. Ministra, buenas tardes. Angélica Marval de la Radio de la Asamblea Nacional. Precisamente quería preguntarle sobre el registro migratorio venezolano tras esta medida de emergencia que se ha tomado. Si habrá alguna consideración, la fecha de cierre era el 31 de este mes. Básicamente eso es lo que le quería preguntar. No se ha modificado el tema del registro migratorio. Las personas se pueden registrar en la fase en línea hasta el 30 y pueden acudir a los puntos de verificación de información y de información biométrica hasta el día 31. Así lo definió el decreto que creó esta ventana, esta visa especial, y así se va a mantener. No tenemos previsto ningún cambio. Ministra, buenos días. Ronnie Rodríguez de Diario Expreso. Quería un poco... ¿Por qué no está aquí con ustedes acompañando a la ministra de Salud, que es una de las principales actores en este tema de la emergencia sanitaria, y compartir más detalles de cómo avanza el tema de las personas que están contagiadas, cómo está la señora, qué está sucediendo y dónde están los casos de contagio? Es bueno también tener un poco de información más clara, más veraz, para no haber especulaciones. ¿Y qué pasa con la señora del primer caso? ¿Cómo está su estado de salud? Gracias. La ministra de Salud no está aquí porque está en Guayaquil y probablemente está haciendo lo mismo que en este momento nosotros estamos haciendo aquí. Pero además, la ministra de Salud ha brindado información en lo que se refiere al tema de salud. Hoy la emergencia, como ustedes están escuchando en esta conversación, supera el tema de salud. Y estamos hablando de orden público y estamos hablando de migración, de puertos, de aeropuertos, de educación, de la Agencia Nacional de Tránsito, de las tareas de los municipios. La ministra de Salud va a seguir a cargo, como lo ha hecho hasta ahora, de los temas que tienen que ver con salud. Pero hoy la emergencia exige que todo el resto del gobierno tome decisiones y las implemente. Entonces, por eso usted me tiene a mí aquí. Por otro lado, ¿en qué lugares han sido los contagios? ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora? La primera paciente contagiada está todavía en un estado de salud crítico, según lo ha informado el ministerio. Sigue hospitalizada. Tenemos 2 personas hospitalizadas en el país. Una se encuentra hospitalizada en Guayaquil, otra se encuentra hospitalizada en Quito. Las personas que han sido diagnosticadas, confirmadas como positivo para coronavirus, se han encontrado, es decir, estas personas han estado en las provincias de Sucumbíos, Los Ríos, Guayas, y la persona que en este momento está hospitalizada en Quito, pues se encuentra en la provincia de Pichincha. Estas son las únicas provincias en donde tenemos casos confirmados. En el resto de provincias del país no tenemos casos confirmados. Señora ministra, se me pasa una cosa. Usted decía que las personas adultas mayores son las más vulnerables. Muchas personas tienen de estas citas médicas en los hospitales como el IES y ¿cómo van a hacer? ¿Se va a reprogramar esas citas? ¿Qué se va a hacer para proteger justamente a esas personas? Sí, eso es lo ideal. Lo ideal, el pedido, es que eviten salir de las casas y que todo el resto de sus actividades sean reprogramadas, porque la exposición a este virus es en este momento el mayor riesgo. Vamos con la última pregunta de esta rueda de prensa. Gladys Rivadeneira del Universo. Ministra, buenas tardes. Quería consultarle respecto a las cárceles. En varias entendemos que existe hacinamiento. ¿Cuáles van a ser las medidas que van a tomar ahí? Y también una pregunta adicional respecto a los cines. Usted dice no mantenerse a 2 metros de distancia. Ahí está, o sea, se sientan las personas a menos de nada. Y quería consultarle si es que va a haber una disposición oficial para los cines o va a ser una voluntad de cada persona ir o no ir. Gracias.
Voy a hablar con el ministro de Cultura y con el ministro de Industrias, con los otros ministerios que regulan otro tipo de actividades. Hay pequeños teatros, hay otro tipo de actividades culturales y al público en donde vamos a hacer recomendaciones generales y revisar cómo evoluciona el tema. Todavía no hay una disposición concreta en estos dos casos, pequeños teatros o incluso en cines. No tenemos una disposición todavía. Voy a hablar con algunos ministros, voy a hablar con algunas personas y les va a ser comunicado tan pronto como tomemos la decisión. Esto va a darse a lo largo del día mientras salen los otros acuerdos ministeriales a los que me he referido. Y usted me preguntaba sobre el tema de las cárceles. Esta precaución se tomó ya desde hace varias semanas. Se están haciendo los mismos controles de temperatura, de lavado de manos y de evitar al máximo el contacto con las visitas, que es lo que se puede. Provincias de Hubei y Guangdong en China, pero también a los que lleguen desde España, Francia, Irán, Corea del Sur e Italia. Todas estas personas que a partir de la medianoche de hoy ingresen al Ecuador deberán someterse a un aislamiento preventivo obligatorio. También suspensión de clases a nivel nacional. Tampoco se funcionamiento de centros nocturnos de diversión y asimismo se han suspendido los eventos públicos masivos en todo el país a partir de la medianoche de hoy. Los eventos que habían recibido permisos quedan suspendidos, no hay más autorizaciones por ahora, y eventos de carácter religioso como misas y procesiones. Por ejemplo, a propósito de los que están programados para la Semana Santa, la ministra ha dicho que no se pueden prohibir porque no necesitan permisos, pero a su vez que se han hecho las sugerencias a la conferencia episcopal y que han tenido buena acogida, que oportunamente se anunciarán las resoluciones en ese sentido. También se ha anunciado que la plataforma telefónica 171 para atención primaria de los casos sigue vigente y que a partir del día lunes el INSPI, que está haciendo las pruebas para detectar el coronavirus, también estará activado en Quito y que van a certificar a laboratorios de universidades en el Ecuador para aplicar las pruebas a las personas. También la próxima semana, de igual forma, se empezará a calificar y a certificar laboratorios para que puedan someterse a pruebas rápidas y así no dependan solamente del INSPI y enfrentar esta crisis de mejor manera. Ha pedido también extremar las medidas de limpieza en unidades de transporte público, medidas básicas de aseo y que los adultos mayores, y esta es una recomendación, se queden en sus casas para que eviten los sitios de mayor concentración de personas. Para atender la emergencia, ha anunciado que se han recibido también algunos créditos y que, de ser necesario, se ampliarán las medidas. Esto respecto a los anuncios que ha hecho esta mañana la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Vamos a